Bueno, ya para entrar un momentico dentro de este saludo, yo quisiera como refrescar para todos ustedes esos fundamentos bíblicos de la palabra del Señor, de Cristo nuestro Señor, que sostienen, que animan, que nos mantienen, que nos ilusionan, que nos llenan de alegría y de satisfacción en este servicio tan importante de la catequesis en la iglesia y en nuestra diócesis y en sus iglesias particulares. Y para esto, pues quiero recordar dos textos de la palabra de Dios que son los que inspiran nuestra pastoral diocesana en estos momentos. Y por favor, pueden cambiar la filmina, la diapositiva. Dos textos, uno que ya es absolutamente conocido por todos ustedes, pero que nos sostiene y nos mantiene y nos orienta en nuestro empeño. El texto, como ustedes lo ven en la pantalla, dice, el texto de Mateo, el famoso mandato misionero, que lo volvemos a leer porque nunca nos podremos cansar de leer este texto y siempre le vamos a encontrar, cuando lo leemos, nuevos horizontes, nuevos llamamientos, nuevos desafíos, nuevos retos, y por eso es tan importante. Jesús se acercó y les habló: me han dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos y evangelizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas son unas palabras del Señor que nos reconfortan, nos fortalecen y nos guían, y nos animan e inspiran todo el servicio del evangelizador, de la misión de la iglesia en nuestra diócesis, y más particularmente a través de esta acción pastoral que es la catequesis, de hacer discípulos y de enseñarles a guardar a esos discípulos todo lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso estas palabras son fundamentales y también las escuchamos ahora para vivir este encuentro en la alegría, de la esperanza, con esa conciencia de ser sembradores. Y por otra parte tenemos este otro pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8, que dice, en la que Jesús dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Todos los que formamos parte de la iglesia, cada uno en su iglesia particular, en su diócesis, en su vicariato, pues tiene esta misma destinación: anunciar con la fuerza del Espíritu Santo ese testimonio de Cristo nuestro Señor. Y esto por la acción del Espíritu Santo. Por eso este encuentro y la vida de cada uno de nosotros como ministros, como catequistas, pues siempre estará animada, fortalecida y guiada por la acción del Espíritu Santo. Bueno, en segundo lugar, quisiera presentarles a ustedes o recordarles también, esta primera parte es como un recuerdo, ese fundamento de nuestro plan de pastoral. Recuerden ustedes el famoso eslogan que ustedes muy seguramente han repetido 1,000 veces en la catequesis a otras personas, en su vida parroquial, y habrán meditado también en muchas ocasiones. Discípulos misioneros de Cristo y de la Iglesia en comunidades parroquiales al servicio de la familia. Así hemos concretizado nosotros ese mandato: id y hacer discípulos misioneros, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y esa otra frase que también anima la vida pastoral de nuestras parroquias, y ustedes catequistas en esa participación y en ese compromiso y con esos nexos y lazos tan profundos en su parroquia y en nuestra diócesis, pues recordamos con mucha ilusión siempre: la parroquia, casa y escuela de discípulos,
donde nacen, crecen, viven y se forman los discípulos y misioneros de Cristo y de la Iglesia. Entonces, aquí, pues, a través de ustedes está presente para nuestra diócesis la vida de cada una de las parroquias. Están presentes algunos de sus párrocos, están presentes ustedes, varios de los que forman los comités de catequesis, de pastoral profética en sus parroquias. Aquí hay una presencia, porque este encuentro es un encuentro diocesano en el que acogemos también esa presencia de las comunidades parroquiales de estas otras iglesias, comunidades diocesanas, jurisdicciones eclesiásticas que nos acompañan en este momento. Y ese es el horizonte que nos anima y nos está animando para el desarrollo de nuestro plan de renovación parroquial, el PRP, como lo hemos llamado y lo conocemos y lo queremos y luchamos por él. Bueno, en tercer lugar quisiera pues recordarles cómo en este momento estamos en esta segunda fase del desarrollo de nuestro plan de renovación, con lo que hemos llamado el programa del Caminemos Juntos. Caminemos Juntos, es decir, lo que nos orienta en estos años del 2019, desde el año pasado hasta el 2024. Caminar juntos en desarrollando y desempeñando fielmente ese mandato misionero y caminando juntos para cumplir y desarrollar lo que el Señor quiere de nosotros. Recuerden ustedes el objetivo específico que corresponde al tercer objetivo de nuestro plan de Caminemos Juntos, en la que se refiere a la iniciación cristiana, el 3.2, que dice, 3.2.1, dice, el objetivo es implementar los itinerarios de iniciación cristiana con renovado esfuerzo evangelizador, para que la catequesis diocesana tenga un espíritu creativo y en conjunto con las demás pastorales afines de frutos de auténticos discípulos misioneros. Que ustedes en este enunciado aparece claramente ese empeño de renovación con la creatividad, de renovación en la comunión y en la vinculación de todos los sectores y todas las acciones pastorales de nuestra diócesis y en las parroquias, con el único fin: dar frutos de auténticos discípulos misioneros. Este es el objetivo. Esto es lo que pretende todo nuestro plan. Esto es lo que busca precisamente toda acción catequística. Hacer discípulos misioneros que vivan de acuerdo con todo lo que Jesús nos enseñó. Y esta expresión de caminando juntos, caminemos juntos, pues nos hace pensar en una inquietud muy grande que existe en nuestra Iglesia universal en este momento. Es como un horizonte, es como un ideal, lo que se llama la sinodalidad. Y por eso la expresión caminemos juntos nos está diciendo qué es la palabra sinodalidad. Sínodos es camino, es ruta, y sin es juntos, y odos, sínodos, es camino. Entonces, caminando juntos, no aislados, sintiéndonos y percibiendo y actuando siempre en lo que somos. Una iglesia, una comunión, una unidad, un pueblo de Dios. Y por otra parte, en la siguiente diapositiva, encuentran ustedes unas pequeñas menciones sobre lo que es la catequesis, la misión, el puesto de la catequesis en la vida de la iglesia. Y ahí aparece claramente esa expresión y esa convicción. La catequesis tiene una importancia insustituible. Piensen ustedes lo que hacen, lo que les alegra hacer, la participación que ustedes desarrollan en las comunidades parroquiales es
imprescindible, porque como ustedes se dan cuenta, y es la realidad que no podemos esconder, pues ustedes están haciendo una obra, una acción de evangelización, de guía pedagógica en la fe, haciendo discípulos, enseñándoles todo lo que el Señor nos enseñó a nosotros, y así contribuyen de una manera insustituible para que la misión de la Iglesia la desarrollemos con toda fidelidad y con toda docilidad al Espíritu. El texto de Jesús, de los Hechos de los Apóstoles que leíamos, nos recordaba: el testigo es aquel que vive y cumple ese mandato misionero, pero el catequista es un testigo, un maestro, pudiéramos decir, que participa y que colabora a esa misión de Jesús de ser el maestro de la vida, el maestro de la luz, el maestro de la verdad, maestros de la esperanza que la testificamos y la transmitimos, la compartimos con los demás. Bueno, este congreso, este encuentro virtual, pues lo estamos realizando en el contexto de la reciente aparición del nuevo Directorio General de Catequesis, presentado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y entonces, pues es un instrumento que nos llega a nosotros como una riqueza que nos va a ayudar en la renovación y en el desarrollo de la catequesis. Y quisiera llamar la atención de este nuevo Directorio General, esa insistencia que contiene y que se nos ha presentado a través de los diferentes momentos y ocasiones de la presentación que han hecho en la Santa Sede, en el Consejo Pontificio. Y es precisamente la invitación o la llamada de atención en este momento, y nosotros pues lo estamos viviendo, y este encuentro virtual pues nos está poniendo en una situación muy especial en donde podemos comprender lo que significa esa insistencia del nuevo directorio, la necesidad de pensar y de realizar, desarrollar una catequesis en los contextos nuevos que está viviendo el mundo, que está viviendo la cultura. Y por eso, pues, podemos decir aquí este documento nos presenta un desafío, un reto muy grande, porque uno de los nuevos contextos, tal vez el más importante, es lo que se está llamando la cultura digital, el mundo digital. Ahorita nosotros estamos pues experimentando lo que significa esas realidades digitales, porque estamos en un encuentro virtual. Y entonces pues esta situación de confinamiento que nos ha obligado la pandemia, el cierre de los templos, la suspensión de las actividades parroquiales en las casas, en los centros de pastoral, todas estas realidades pues nos están empujando, impulsando para que nosotros nos metamos cada vez más en ese mundo de lo digital, en esa cultura de lo virtual, que no solamente consiste en la parte tecnológica de equipos, de computadores, de plataformas, sino que el documento nos insiste en la necesidad de pensar que este mundo y esta nueva cultura digital ha cambiado la manera de relacionarnos, ha cambiado el lenguaje de expresión y de comunicación, ha cambiado el tipo de relaciones humanas. Y entonces la misión evangelizadora de la Iglesia no puede quedarse al margen, sino que es necesario entrar. Esa invitación del Señor en el mandato misionero: id y haced discípulos, id a la cultura digital, id al mundo virtual, con sus nuevas categorías, con sus nuevos estilos, con sus nuevos lenguajes,
y esto es una tarea, un desafío que nosotros estamos experimentando con una gran urgencia. De pronto podemos sentirnos un poco como atemorizados frente a este mundo, pero tenemos el Espíritu Santo y la fuerza evangelizadora del Señor que nos está invitando, y de manera especial yo creo que encuentro yo un nexo muy grande. Yo siempre recuerdo en los encuentros que organiza el Instituto Catequístico con jóvenes en tiempos de vacaciones, cómo esos cursos que organizan y que proponen a los jóvenes siempre han tenido una respuesta, una participación, una presencia y cada vez más alta, casi total, de jóvenes. Y yo creo que estos cursos y estos encuentros pues nos están diciendo la necesidad de la búsqueda de esos jóvenes que pueden, con el llamamiento del Señor, pueden responderle a Él para colaborar y para comprometerse en este mandato misionero. Por eso entonces, pues, esto es una invitación que se nos está haciendo y que podemos afrontar con toda la confianza y con toda la esperanza puesta en el Señor. Es decir, podemos pensar que estamos llamados, y sobre todo las nuevas generaciones de catequistas que tenemos que buscar, que tenemos que proponer, pues podemos llamarlas catequistas digitales, catequesis digital, precisamente para desempeñar y para ser fieles a la misión. Ahora que me está escuchando Yolanda, pues también ella es especialista en toda esta temática, y entonces pues también nos podría decir unos pensamientos muy grandes, muy importantes en este sentido. Bueno, yo quiero entonces pues concluir simplemente dándole gracias a todos ustedes y colocando en la última filmina unas palabras del Papa Francisco que él pronunció y que nos están animando a nosotros en nuestra tarea catequística. Dice el Papa: anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la existencia humana y de darle un nuevo resplandor y un gozo profundo aún en medio de todas las pruebas. Entonces, pues con estas palabras quiero pues terminar y desearles a todos ustedes que esta manera y este encuentro virtual en esta ocasión, debido a las circunstancias, pues sea también una ocasión en donde experimentemos esa comunión que siempre hemos vivido en los encuentros anteriores, y esa comunión y esa solidaridad en la misión que experimentamos con esa presencia y la acción del Instituto Catequístico y de la pastoral profética en nuestra diócesis. Por eso, muchísimas gracias, y les deseo de verdad que este encuentro en sus diferentes momentos contribuya y haga en ustedes sentirles el eslogan que se ha establecido para este encuentro. Que este encuentro sea un encuentro en donde sintamos la alegría, el júbilo, la gratitud, la dignidad, la responsabilidad de ser sembradores de esperanza. Por eso, pues muchísimas gracias, y les deseo una jornada, un encuentro pues muy lleno de bendiciones del Señor para sus vidas y para esa misión que les agradecemos. Como obispo, yo les agradezco inmensamente para nuestra diócesis de Zipaquirá, y en nombre de los otros obispos de las diócesis que están aquí presentes también, pues agradecerles a todos ustedes esa misión tan importante, imprescindible, de ser catequistas para desarrollar fielmente la misión de la que el Señor nos encomendó a la Iglesia. Muy buenos días para todos ustedes, y mil gracias por este momento. Recibiste un llamado de Cristo. Buenos días para todos. Ya. Especialmente quiero saludar a los catequistas de la diócesis de Zipaquirá, con quienes me unen fuertes lazos de amistad y gratitud, y a los catequistas que participan de otras diócesis que ya María Oliva ha nombrado. Quisiera saludar también
a catequistas, esto se está volviendo como internacional, monseñor. Saludar catequistas de México y de Kenia, África, catequistas religiosas de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, que están unidas a nosotros porque quieren conocer esta experiencia de la catequesis en nuestra iglesia particular. Mi abrazo fraterno para todos. Inicio agradeciendo a la diócesis en la persona de Monseñor Héctor Cubillos y del Instituto de Catequesis por la invitación a compartir con ustedes esta mañana. Saben bien que a pesar de la distancia los llevo en mi corazón y en mis oraciones, porque esta pasión por la catequesis nunca se apague. Al contrario, sea un continuo fuego que se alimenta de la presencia de Cristo resucitado en nuestras vidas. Desde Roma, lugar impregnado por la vida y el testimonio de grandes testigos de la fe, quiero compartir con ustedes lo que significa para nosotros hoy, catequistas, el regalo que la Iglesia Universal nos ofrece a través del nuevo directorio para la catequesis. Mi propósito no es presentar el directorio en su estructura formal, sino comprender juntos el significado que este documento tiene para hacer de nuestro ministerio catequístico realmente una respuesta a los grandes desafíos que vive el mundo hoy. Ya Monseñor estaba haciendo alusión a esa encrucijada de problemática que vive la humanidad actualmente. El esquema de la charla gira alrededor de algunos interrogantes que evidencian la novedad del directorio. No voy a hacer una lectura continua del documento, sino una lectura transversal, siguiendo un argumento particular. Ese argumento particular que he escogido, movida por la preocupación como catequista y misionera, la realidad que el mundo vive hoy y que realmente hace fuertes retos a la evangelización en la iglesia, de manera particular a la catequesis. Creo que antes de iniciar a hablar del nuevo directorio, es honesto recordar que la Iglesia ya nos ha ofrecido 2 directorios para la catequesis, uno publicado en 1971 y el otro en 1997. Este último sea plena conciencia que no solamente los catequistas de la diócesis lo han conocido, sino que lo han estudiado en su formación como catequistas. Cada uno de estos directorios ha dado respuesta a situaciones particulares de la catequesis según las circunstancias históricas del peregrinar de la Iglesia en su respectivo momento. Por tanto, este nuevo directorio está pensado en continuidad con los anteriores. El mismo Monseñor Fisichella, en el documento, en el número 6, hace aclaración de este hecho para decir que los 2 directorios anteriores siguen válidos, tienen su novedad según las circunstancias y el objetivo por el cual fueron escritos en ese momento histórico de la Iglesia. Ahora, hablando del directorio de catequesis o el directorio 2020, para que sea más fácil para nosotros, lógicamente que tiene muchas novedades con respecto a los anteriores. La primera novedad que yo quiero enfatizar es la inclusión que el documento hace del rico magisterio del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Lógicamente que el anterior no los tienen porque ellos todavía no estaban en su ministerio. Una novedad también viene marcada por su estilo narrativo. Son 2 dicasterios diversos los que han publicado los directorios. El primero era la Congregación para el Clero, que tiene su propio estilo de redacción. Este es la Comisión Pontificia para la Nueva Evangelización, que tiene un otro estilo. Y el estilo que nos presenta en el directorio es un estilo narrativo, con un lenguaje sencillo en la presentación de sus contenidos, sin perder la profundidad de la esencia que está presentando en cuanto a doctrina. Pero yo considero de manera particular que la novedad del directorio, nosotros la veremos en más detalle durante la conferencia, durante la charla, es la perspectiva que el documento presenta de la situación actual, marcada por acelerados cambios a todo nivel que vive la humanidad hoy. Creo que de esto todos somos conscientes.
y la respuesta que nosotros como discípulos misioneros estamos llamados a vivir nuestra vida de fe en Cristo Salvador y nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia, también ayudados por los últimos eventos eclesiales que son muy significativos como los jubileos. Hablo del jubileo del año 2000, el jubileo de la misericordia, el año de la fe y los últimos sínodos, entre ellos el de la familia, que dio nuevas perspectivas sobre la pastoral familiar, el sínodo de los jóvenes y el último de la Amazonía. Un desafío bien complejo a la hora de realizar la misión evangelizadora de la Iglesia y en ella de manera particular la catequesis, considerada una acción fundamental, clave en el proceso de educar en y de la fe de los discípulos misioneros. Siguiendo un poquito en sintonía, sin saberlo, en sintonía con las palabras del señor obispo, he querido el argumento para mirar la novedad del directorio sobre la catequesis, es tratar la catequesis en tiempos de pluralismo cultural y religioso. En este momento estamos viviendo en una sociedad pluralista en todos los sentidos. El pluralismo se entiende como el sistema que acepta, tolera y acoge las diversas formas de pensar, sentir, las ideologías, las creencias, etc. De manera particular, un pluralismo muy fuerte a nivel cultural y religioso. Lógicamente que son aspectos que desafían el quehacer catequístico, y en este quehacer catequístico nosotros entretejemos nuestra experiencia de vida y de fe. Lógicamente que, como ya dije, es una lectura que la haremos de esta realidad del mundo de hoy a la luz del nuevo directorio para descubrirle sus novedades. Es un poco ambicioso el título, pero al menos yo intento provocarlos para que ustedes después estudien con mayor profundidad sus contenidos, porque es un documento muy rico en ese aspecto, de manera particular en el proceso de formación que llevan en las escuelas de catequesis. Recordemos que el directorio es solo un instrumento que la Iglesia nos ofrece para hacer llegar el anuncio de Cristo resucitado a todos los confines en los que vive la humanidad hoy. Todos los confines marcados por este fuerte pluralismo cultural y religioso, mediados por las técnicas de la informática y de las comunicaciones, donde se entrecruza la vida de millones de personas, que entre ellos algunos no han oído hablar de Jesús, otros son indiferentes al discurso religioso, otros no les interesa, y a otros, una gran cantidad, tristemente han perdido el amor primero. Esto no significa que la gente no crea. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium insiste de manera particular que la humanidad está en una búsqueda incesante de lo sagrado. Por eso, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarlo en propuestas alienantes o en Cristo sin carne y sin compromiso por el otro. Es por eso que el directorio nos propone a través de la catequesis una acción evangelizadora que sepa leer y descifrar los nuevos escenarios que han surgido en la historia humana para habitarlos, transitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. La primera pregunta que surge en este recorrido es: ¿qué importancia tiene la catequesis en el proceso de la misión evangelizadora de la Iglesia? ¿Y por qué el directorio lo considera con una cierta novedad? La evangelización es un proceso, insiste el directorio, por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio que se difunde por todo el mundo. Proceso que comprende varias etapas y momentos que pueden repetirse si es necesario. Aquí es importante entender este pedacito. Proceso que comprende varias etapas y momentos que pueden repetirse si es necesario, con fin de dar el alimento evangélico adecuado al crecimiento espiritual de cada persona y comunidad. Debe tener en cuenta que esos momentos no son solo etapas sucesivas, una después de la otra, sino ante todo dimensiones de un proceso. De este modo se comprende que la catequesis
no es solo un momento, sino una acción transversal a toda la misión evangelizadora. Esto es un concepto que por mucho tiempo en la iglesia se ha mantenido un poco así tímido, ¿no? Que la catequesis es un momento, es uno. No es un momento, es transversal a toda la acción evangelizadora, porque podemos estar adelante, pero necesitamos el anuncio carismático, debemos repetirlo nuevamente para poder reprender el camino que estamos llevando y profundizarlo de manera particular. En esta dinámica de la catequesis, la novedad no está en el sentido de decir que antes nadie lo hubiera dicho, porque la Iglesia lo ha repetido insistentemente después del Concilio Vaticano II hasta Evangelii Gaudium, que la Iglesia existe para evangelizar, que constituye la misión esencial, y en ella la dimensión catequética es fundamental. La novedad que ofrece el directorio en este aspecto es la conciencia que suscita en el discípulo misionero de no detenerse solo a repetir esta fórmula, que la Iglesia existe para evangelizar, que su misión fundamental ha sido siempre el anuncio del reino de Dios. Se necesita con urgencia que esta verdad del mandato misionero de Jesús resuene con tal novedad que todos nos sintamos implicados en él. Se trata de provocar un verdadero encuentro con Jesucristo vivo que nos permita redescubrir la novedad del bautismo que hemos recibido y en el cual nos hemos configurado con Cristo en la Iglesia, y con plena conciencia participar también de la misión que Cristo nos da a través de esta configuración con Él en el bautismo. El otro aspecto novedoso del directorio, siempre a mi modo de ver con respecto a la importancia de la catequesis en el proceso de la evangelización, que ya Monseñor también hacía un poquito alusión, es la toma de conciencia de estas palabras de Jesús a los discípulos. Es necesario que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. Pasemos a la otra orilla. Y en algunos momentos Jesús le dice a los apóstoles, adelántense ustedes y vayan a la otra orilla. ¿Qué significado tienen estas palabras para la catequesis hoy? El mandato misionero de Jesús es claro cuando dicen, hagan discípulos a todos los pueblos, omnes gentes, bautícelos, enséñenles a poner por obra lo que les he mandado. Una misión que en la iglesia no es algo opcional, no es si usted quiere, sino que es fundamental para todos y cada uno por el bautismo, como lo dijimos anteriormente. Una misión que implica la responsabilidad del encuentro con realidades y culturas, porque ella no puede quedarse solo mirando su propia orilla. Es necesario, insiste Jesús, a Jesús a sus discípulos, que vayamos también allá, es decir, a la otra orilla. Y la otra orilla era complicada en tiempos de Jesús. La orilla del lado acá era la realidad del mundo judío, todo tranquilo, la ley, la religión, toda la vida religiosa y política y social que giraba en torno a la experiencia de fe del pueblo de Israel. Al otro lado de la orilla, ¿quién estaban? Estaban los paganos, los que nos creían, los que los otros consideraban impuros, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento, la invitación propia que el directorio nos está haciendo es precisamente mirar este aspecto de la misión de poder pasar a la otra orilla. Este anuncio renovado ofrece a los creyentes, dice el Papa, a tibios y a poco practicantes, una nueva alegría de la fe y una fecundidad evangelizadora, porque aquel que ha recibido a Jesús no se queda con él, lo da a los otros. El Papa Francisco insiste que cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, se insiste, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Ya el Papa Juan Pablo II en la Fides Ratio
un documento escrito de él, afirma que el proceso de encuentro, de confrontación con otras culturas, podríamos decir con otras orillas, es una experiencia que la Iglesia ha vivido desde el inicio de la predicación del Evangelio, una realidad que ha exigido a la comunidad cristiana de todos los tiempos a valorar la universalidad del anuncio. No es solamente aquí mi diócesis, es que ese anuncio es para todos. Es para los que no forman diócesis, son para los que están alejados, aquellos que no creen, etc. Y a confrontarse con los obstáculos que derivan de la diversidad de las culturas. Tarea que exige una seria conversión pastoral, insiste Papa, mediante la cual la Iglesia es invitada a realizarse en salida, siguiendo un dinamismo que atraviesa toda la revelación y situándose en un estado permanente de misión. Esta realidad de la misión se puede condensar en las palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando habla de una imperiosa necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. Este es un argumento que el directorio nos trae como muy novedoso. El directorio del 97 lo tiene, pero lo hace sentir de manera particular la importancia de evangelizar, de los procesos de inculturación. Imperiosa necesidad que exige opciones misioneras capaces de transformar todas las cosas, para que las costumbres y estilo de vida, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en adecuados canales para la evangelización en el mundo actual, no pensando tanto en su autoconservación, es que así se ha hecho siempre, es que no tenemos catequistas, es que los catequistas ya están viejitos, los jóvenes ya no quieren venir, etcétera, etcétera. Sino, dice, lo importante es ayudar a que este evangelio nos haga próximos al otro, a recorrer los caminos que los otros recorren, así los otros no compartan nuestras ideas ni nuestros gustos, porque podemos pensar también nosotros. No es por ellos que Dios se alegra cuando se convierten y se vuelven a Él, cuando por nuestra presencia y testimonio deciden regresar al camino de la misericordia de Dios. El Papa Francisco insiste en la Evangelii Gaudium que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan la vida son los que se dejan la seguridad de la orilla y se apasionan por la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, lo hace más para indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos, dice, otra ley fundamental de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se entrega para dar vida a los otros. E insiste, eso es en definitiva la misión. Una misión que tiene grandes desafíos, que le vienen propio de la realidad del mundo en que vivimos. Es que nuestra fe es encarnada, es que la presencia, el anuncio de Cristo es una realidad concreta, no es abstracta. Y esa realidad concreta vive situaciones concretas, específicas. La pregunta entonces nos viene ahora, ¿cuáles son los desafíos que la realidad pluricultural y plurirreligiosa nos presenta la catequesis y cómo la presenta el directorio? Nosotros hablamos que nuestro tiempo hoy, 2020, es un tiempo de posmodernidad, la modernidad se quedó atrás, estamos ahora pasando velozmente esa época, estamos hablando de pandemia, aunque esto es relativo, porque pandemia no es solamente el estar ahorita confinados, no es solamente la pandemia del COVID-19, en el mundo existen otras pandemias terribles que tantas veces nosotros no somos conscientes, que vienen de la realidad cultural y religiosa, porque también tiene esa matriz religiosa, y que nos interroga y nos exige esa necesidad de pasar a la otra orilla. Son tiempos de virtualidad, pero también de nuevas relaciones, que es la propuesta que se nos viene dada aunque sea en el ambiente digital.
que es un tiempo que también es un tiempo de Dios, que se presenta con una realidad poliédrica, es decir, diversa, un campo con muchas facetas, con diversos centros, pero que en sustancia mantiene la unidad en la diversidad. Es un campo donde Dios continúa a sembrar su trigo, que es un trigo de misericordia infinita, sin ignorar que en ese campo también crece la cizaña. Un campo donde se entreteje la historia de Dios con la humanidad entre encuentros y desencuentros, entre diálogos y silencios. Hay tantas situaciones donde nosotros sentimos y experimentamos que Dios está callado o nosotros no lo queremos escuchar. Hoy la humanidad vive un tiempo difícil de fuertes tormentas que nos hacen pensar que todo está perdido. Pérdida del sentido de la vida, pérdida de inversión de valores, pérdida de la fe, entre otras. Realidad que nos lleva a vivir la angustia y el miedo que nos paraliza, privándonos de la posibilidad de pensar y actuar libremente como criaturas de Dios. Ya Monseñor también estaba diciendo un poquito de eso, ¿no? A veces nos asustamos, en este momento estamos viviendo un bombardeo de mensajes, de miedo, para que nos encerremos no solamente en la casa, sino en nosotros mismos y pensemos tantas veces egoístamente sin pensar en la realidad del otro. Tenemos que superar el miedo. La Iglesia reconoce dentro de esta realidad los signos de los tiempos en el corazón de cada persona y de cada cultura, y los lee. Y dice, y en todo esto, y en todo lo que realmente la realidad del mundo presenta como humano y lo promueve. En la situación actual, marcada por una gran distancia entre la fe y la cultura, es urgente repensar la obra de la evangelización con nuevas categorías, nuevos lenguajes que subrayen su dimensión misionera. Las transformaciones sociales a las que hemos asistido en las últimas décadas tienen causas complejas que se hunden, sus raíces se hunden en tiempos lejanos. Todo lo que está pasando ahora no pasó ayer, pasó hace un tiempo que ha cogido mayores raíces y han comenzado a modificar profundamente la percepción del mundo. Todo esto que yo estoy diciendo lo dice el directorio. Vienen indicados los numerales en las diapositivas. Como pueden ver, no son consecutivas, sino son transversales, van saltadas de un lado a otro. Si bien las oportunidades que se proyectan en este nuevo escenario mundial, porque no todo es malo, hay cosas muy buenas, no podemos dejar de ver sus ambigüedades y con frecuencia las dificultades que acompañan los cambios que se están produciendo. Junto a la preocupante desigualdad que a menudo conduce a tensiones planetarias alarmantes, lo estamos viviendo en este momento, el horizonte de significado de la experiencia humana está cambiando profundamente. Vivimos en práctica en una verdadera revolución antropológica que trae consecuencias para la experiencia religiosa y que desafía fuertemente la comunidad eclesial. Intentaremos a partir de este momento individuar algunos fenómenos culturales y religiosos, algunos porque el tiempo pasa. Por eso digo, esto es solamente una degustación, después ustedes lo estudiarán y tratarán de profundizarlo en sus escuelas de catequesis. Dice, fenómenos que frenan la misión y los desafíos que nos presentan y que son irrenunciables en el momento de pensar en una catequesis inculturada como nos lo pide el directorio. El núcleo de la problemática que se presenta hoy en el mundo es el mundo líquido. Yo creo que ustedes han sentido hablar mucho de esta, han escuchado hablar mucho de esta realidad, de estos términos de una sociedad líquida que se opone a todo lo sólido, lo que implica que el hombre y la sociedad actual en su lucha por descubrir el sentido de la vida, el trabajo, la familia, la ética, la enfermedad en estos tiempos de pandemia y la muerte, no encuentran un apoyo social sólido. Toda la responsabilidad recae sobre el individuo en soledad, sin agarraderas sólidas, resistentes y seguras a las que puede aferrarse. Una sociedad que ofrece todas las posibilidades y obliga a cada uno a cargar con el peso de sus consecuencias que producen altos índices de angustia y estrés, que después de esto son periferias existenciales, ¿no?, a las cuales el directorio dice que tenemos que llegar. Cada uno se convierte en artista de su libertad y ha de conseguir el imperativo moral máximo de cumplir el sueño de vivir su propia vida y simultáneamente cargar con el riesgo que suponen los fracasos que conlleva.
Esto ha llevado a la frustración, personas frustradas, fracasadas y lógicamente a la depresión. Esta realidad provoca no pocos interrogantes porque esta configuración social y la construcción social de la identidad y la conducta del individuo afecta sin duda la identidad religiosa, su comprensión de la religión en cuanto tal. Es un fenómeno que repercute sobre el cristianismo y la presencia de la Iglesia en la sociedad. Al respecto, el directorio insiste que las nuevas tecnologías no solo cambian el modo de comunicar, sino que están realizando una vasta transformación cultural. Por lo tanto, la transformación cultural toca el ámbito de la identidad y de la libertad de la persona, así como a las capacidades cognitivas y a los sistemas de aprendizaje. Inevitablemente afecta sus relaciones y a la vez compromete su experiencia de fe. Yo creo que en estas palabras ustedes ven toda la acción y la tarea, el compromiso que tiene la catequesis a realizar en este momento de la historia. El Papa Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, afirmaba que el drama de nuestro tiempo es la ruptura entre el Evangelio y la cultura, entre la fe y la vida cotidiana. Un verdadero drama que continuamos nosotros alimentando y fortaleciendo, como lo llama el Papa Francisco, con la cultura de la indiferencia. Pero, ¿qué cosa ha provocado este drama? Dice, una larga corriente de pensamiento ha acostumbrado a la humanidad hace muchos siglos a razonar como si Dios no existiera. Quieren desconectarnos de Dios, lo que supone desconectarnos de nosotros mismos, desconectarnos de los otros y desconectarnos de nuestro entorno. Juan Pablo II, en sintonía con Pablo VI, ha recordado que el hombre contemporáneo vive el drama del eclipse del sentido de Dios y del hombre, típico del contexto social, sociocultural dominado por el secularismo. Este fenómeno que es sin Dios, que engloba otras formas de pensar como el relativismo. Si no existe Dios, todo es relativo. Y por el materialismo, sin el sentido espiritual, la trascendencia no existe, lo que existe es lo que tocamos y vemos. Y entonces caemos en esa trampa, que con sus tentáculos, dice, no deja de poner a prueba la comunidad cristiana. Esta tarea de interpretar los signos de los tiempos es siempre actual, sobre todo en este momento concebido como una época de cambios y marcada por contradicciones, porque vivimos toda esta situación que estamos describiendo, pero también vemos que hay un anhelo por la paz, por la justicia, por el encuentro, por la solidaridad. La catequesis participa, insiste el directorio, de este reto eclesial de oponerse a los procesos centrados en la injusticia, en la exclusión de los pobres, en la primacía del dinero, y trata, al contrario, de ser signo profético de promoción y plenitud de vida para todos. Esto, en otras palabras, como decía Monseñor en el mensaje inicial, es catequistas llamadas a ser profetas en medio de la realidad del mundo convulsionado, confuso, complejo en el que vivimos. Esto a nivel cultural, en la dimensión propiamente religiosa, el problema se presenta no menos complejo, porque estamos hablando pluralismo cultural y pluralismo religioso. En este momento, dado por el fenómeno de la globalización, nosotros sabemos que, y la movilidad humana, los pueblos que se mueven de un lado a otro, ya no es un mapa geográfico donde están las religiones. Aquí está el budismo, aquí está el islam, aquí los cristianos, aquí los orientales, el hinduismo, etcétera. La movilidad humana ha hecho que todo este cruce de creencias y de religiones habiten en un mismo lugar, creando, lógicamente, una complejidad única. Empezando por el fenómeno más antiguo que existe en la humanidad, que es el gnosticismo, ¿no? El cual siempre en la historia ha buscado un profundo conocimiento de Dios con solo la fuerza humana. Que esto es un movimiento antiguo, que mezclado con el nuevo movimiento de nueva era o la New Age, que en época de posmodernidad se desarrolló de manera particular, han encontrado un terreno favorable.
Particularmente la New Age se ha desarrollado en los últimos siglos motivada por el progresivo rechazo de un Dios personal. Y aquí he oído noticias, hasta en Colombia, que se están pasando en Colombia con este problema del sincretismo, ¿no? Para centrarse en otras entidades intermedias. Ya no es yo con Dios, Dios y la iglesia, los sacramentos, no, basta directamente, yo no necesito intermediarios. O los intermediarios son entidades espirituales como los ángeles. Las apariciones por todos lados, las fuerzas naturales, la energía, los chakras, etc. Todo esto ha adquirido un rápido campo en la difusión del subjetivismo, todo depende de lo que yo sienta, es decir, del relativismo, y en cierto sentido de la antipatía o indiferencia a la fe cristiana. Nosotros sabemos que la revelación es la piedra fundamental. Cristo es la piedra fundamental, es la piedra que quisieron desechar los constructores y no pudieron, y sobre él se fundamenta toda la experiencia de nuestra fe. Es decir, es algo sólido, no es líquido, es sólido. Y de frente a esa solidez, los nuevos movimientos religiosos, especialmente espirituales, están buscando atacar, ya, digamos así, es una confrontación abierta para poder como desmoronar la idea, la fuerza que tenía la experiencia religiosa dentro del cristianismo. Confrontarse con la New Age no es simple, ya que no es un movimiento en el sentido de la expresión religiosa ni una secta. Ese es otro fenómeno que para nosotros es importante tenerlo en cuenta, especialmente en el contexto latinoamericano. Ellos no son una secta, ellos podemos decir que su manera de pensar y de ver el mundo es transversal a las culturas. La New Age se entra por la música, por el cine, por los grupos de estudio, por las terapias, por la meditación espiritual y la guía de maestros iluminados que llevan a un conocimiento perenne superior a todas las religiones. Eso dicen ellos. Una forma más elevada del conocimiento equivalente a la salvación, el nirvana. ¿Para qué Cristo? ¿No? En este aspecto no podemos ser indiferentes a la fuerte influencia que tienen las nuevas formas de ecologismo, que se presentan en defensa de la naturaleza y del cosmos con respecto a la ecología, pero con visiones fragmentadas de la realidad y acomodadas a sus propios intereses. Es un apelo urgente que ha hecho el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si sobre el verdadero sentido de la ecología integral. Yo creo que salto un poquito porque fenómenos vienen muchísimos y el tiempo se está pasando, porque tengo que entrar, que ayudarnos a entender que toda esta realidad pluricultural y religiosa es la que hace urgente pensar la catequesis de una manera nueva, comprometernos de verdad a hacer que ese anuncio de Jesucristo sea novedoso para el que lo escuche, para que realmente se enamore de él y, como decía al inicio el Papa Francisco, no lo vayan a buscar en cosas superficiales o en un Cristo descarnado sin carne, ¿no? Que vive una realidad más espiritual y no toca la realidad del hermano que está cerca a mí. El último, que no podemos dejarlo, es el preocupante, digamos así, desarrollo tecnológico. Cuando hablo de la tecnología no estoy hablando solamente de los medios de comunicación, es el desarrollo tecnológico a nivel de la ciencia también. Es un inmanente impulso que entró en nuestra vida para quedarse. Los adelantos científicos no es que van a volver para atrás, esos continúan dando pasos agigantados con respecto a lo que han alcanzado hasta este momento. Y de frente a todo este desarrollo tecnológico aparece, por ejemplo, el drama de la manipulación genética, la libertad de la investigación que viola los derechos y la dignidad de las personas que vienen estudiadas. Hoy se habla de la transhumanización, anular sentimientos y subjetividad, volvernos robots, máquinas, el conocimiento en red que rompe fronteras y límites,
Surge una nueva fragilidad en las actitudes de consumo cuando en el hombre creándole nuevas necesidades que denuncia tanto el Papa Francisco, ¿no? Las del consumo, el del usa y bota. Y de manera particular, lógicamente, tenemos que pensar en la virtualidad, en las técnicas desarrolladas para la informática de la comunicación, que ya no son simples relaciones comunicativas de años pasados, sino interconexiones al sistema reticular a tiempo real, donde el tiempo y el espacio parecen superados, donde la privacidad y la identidad se pierden todo dominio, donde se es obligado a navegar mar adentro o bien excluido. Y aquí aparece otro drama, que es la exclusión digital. Y esto lo vivimos en este momento de pandemia. Las escuelas están comenzando las clases a través de portales digitales, pero no todo el mundo tiene acceso a ellos. Hoy el mundo piensa en digital porque la tecnología informática está reinterpretando la experiencia humana. Está cambiando la arquitectura de la memoria, o mejor de la inteligencia, está cambiando rápidamente el lenguaje, se rediseña el espacio público, los récords de opinión y las producciones de consenso, en el cual ya no es un solo un medio, es verdaderamente un espacio. Se habla como el ciberespacio, ¿no? Un ambiente virtual donde la experiencia humana se vuelve muy compleja. De toda esta realidad, ¿qué tipo de persona sale, surge? Que son las personas que llegan a nuestros encuentros de catequesis, sean con los adultos, con los niños. Hoy los niños son personas maduras a su edad, pero ya son personas y viven la realidad que viven los adultos, porque ellos nacieron en un mundo digital que los adultos no alcanzamos. Entonces ellos saben más que nosotros. Aparece una persona que es un triunfador, un superhombre, que no necesita otro que él mismo. Son personas frágiles, vulnerables, personas egoístas, con nuevos modelos donde lo que más importa es el poder, la fama y el llegar a primero sin importar quién viene detrás. El servicio a la persona concreta es el motivo principal por el que la Iglesia mira a las culturas humanas con una actitud de escucha y diálogo, examinando cada cosa y quedándose con lo bueno. Para la Iglesia, por tanto, constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Esas son palabras de Papa Francisco que ya Monseñor también los había dicho. Se le pide entonces a la catequesis que sea ella artesana de esperanza, porque con toda esta realidad parece que el mundo está al revés y ser optimistas como que no es como que resulte tanto. Pero la pregunta que viene para nosotros es ¿cuál es mi responsabilidad como discípulo misionero de frente a esta realidad? Al respecto, el directorio insiste que la comunidad eclesial está llamada a mirar con espíritu de fe la sociedad en la que vive, a interpretar el significado de los signos culturales que se operan para llevarles el evangelio de la alegría que todo lo renueva y lo vivifica. Eso está en el directorio, porque la verdad, la complejidad de los problemas sociales y religiosos hoy llevan a que la gente viva sin confianza, desinteresados, con mucho miedo. Es como los discípulos de Maús, ¿no? Nosotros esperábamos que, y a esto van 3 días sin nada de nada. Y entonces la catequesis está ahí para explicarles las escrituras, partir el pan, caminar con ellos y hacer que reconozcan esa presencia de la belleza de Dios en nuestra vida. La catequesis, por tanto, anunciando la alegría del Evangelio, ha de ser artesana de esperanza, educando al discernimiento evangélico en las situaciones complejas, al diálogo con todos y a una rectitud moral que evite la disociación entre la fe y la vida, entre pertenencia eclesial y compromiso con el mundo, porque muchas veces nosotros decimos, ¿y a mí qué? Si eso es de la política, y yo soy catequista, ¿qué tengo yo que ver con eso, no? El directorio en este sentido nos ayuda a entender que la responsabilidad es de toda la comunidad cristiana, y cuando digo todos, somos todos, comenzando del catequista por excelencia, que es el señor obispo, y de ahí hasta el más chiquito. La responsabilidad es de todos, de toda la comunidad cristiana eclesial, lo dice el directorio. Una comunidad evangelizada y evangelizadora que llama a vivir la coinonía, la comunión como comunidad en salida, es decir, misionera.
Monseñor hablaba de la sinodalidad. La sinodalidad entra aquí, es la coinonía, es la comunión, el que aunque si pensamos diferente, no importa, lo que interesa es echar para adelante, para que esa presencia de Jesús reine en nuestra vida. Hay que vivir la coinonía. Una experiencia renovada de la identidad misionera requiere hoy una mayor capacidad de compartir, de comunicar, poner en común lo que yo sé, encontrarse, relacionarse, así como caminar juntos por el sendero de Cristo con la docilidad del Espíritu, aceptando el desafío de evangelizar. La palabra de Dios pide a la comunidad cristiana reunir a los más alejados, pasar a la otra orilla, abriéndose a todas las periferias. Por tanto, cada iglesia particular está invitada a desarrollar lo mejor posible la catequesis como expresión evangelizadora al interior de su propio contexto cultural y social. Lo dice el directorio en el número 296. De esta forma, la catequesis educa al discípulo misionero para ser signo profético, llamados a ser profetas, de promoción y plenitud de vida para todos. Esto no es solo un tema a los que hay que darle un espacio en la catequesis, a veces decimos, no son temas de ayornamiento, de actualización, no. Constituyen acciones fundamentales de la catequesis y de la pastoral eclesial. Son signos de una catequesis plenamente al servicio de la inculturación de la fe. Del mismo modo, la catequesis educa en el arte del acompañamiento, porque ella misma se hace experta en humanidad, porque conoce las alegrías y las esperanzas de las personas, sus tristezas y angustias, y sabe cómo relacionarlas, conectarlas con el Evangelio de Jesús. Somos expertos en Sagrada Escritura, ¿no? En Palabra de Dios también. Así la catequesis difunde a los creyentes una clara identidad. Estamos hablando que el mundo nos presenta tantas cosas que la identidad se pierde. La catequesis da una clara identidad y segura, serenidad para poder dialogar con el mundo y dar razones de la esperanza cristiana con la docilidad, respeto y conciencia recta. Porque la catequesis se educa para la vida buena del Evangelio, y esto implica saber ayudar a extraer del mandamiento del amor y de las virtudes humanas y cristianas las indicaciones para actuar como cristianos en los diversos ámbitos de la vida. La catequesis como artesana de esperanza sabe que la vida y la fe de los discípulos misioneros se entreteje entre la cotidianidad y la festividad. Nuestra vida debe ser una presencia festiva, gozosa, dice el Papa, donde Dios se complace en habitar. Dios no habita en personas tristes. La catequesis, de hecho, comienza en un primer encuentro festivo de los catequizandos con la comunidad que celebra el misterio en la Eucaristía. Por tanto, no se puede pensar en la catequesis solo como una preparación para los sacramentos, sino que debe ser entendida en relación con la experiencia y la vida celebrada en la liturgia, especialmente en la Eucaristía de la vida, en la vida y por la vida. Estos son los 4 pilares fundamentales de la misión evangelizadora de la Iglesia que el Papa Francisco describe con 4 verbos: provocar, acompañar, fructificar y festejar. 4 acciones de las cuales la catequesis tiene una tarea imprescindible, porque ella misma las provoca, las acompaña, las educa y las celebra. A través de ellas, el encuentro con Cristo vivo se convierte en una verdadera fiesta en la cotidianidad de nuestra propia existencia. De frente a todas estas cosas, viene el último momento de nuestro recorrido, que es decir, cuáles son las propuestas, las vías que el directorio nos ofrece. Son tantas, pero yo las centré en 4 fundamentales, todas mirando al trabajo de inculturarlas en la realidad de nuestra realidad pastoral, pensando en Zipaquirá, que conozco un poquito, pero cierto que en 20 años ha pasado mucha agua debajo del puente, así que la realidad concreta creo que quedó corta, pero conociendo un poquito, he pensado en esto y en lo que me han ofrecido de instrumentos de trabajo que ustedes tienen en la diócesis, poder determinar cuáles serían estas vías que yo las he
son 4, digamos así, ¿no? ¿Cuáles son esas vías que el directorio nos ofrece y que yo las he agrupado en 4 vías? La primera vía es la vía del querisma y la mistagogía. Mire, yo siento, lo digo por los de Zipaquirá, que son los que yo conozco, yo siento una alegría muy inmensa porque cuando leí el directorio, yo decía, esto es novedad para algunas iglesias particulares que no han tenido un trabajo, un proceso catequístico como el que ustedes tienen. Y lo tienen y lo conozco porque yo fui parte de ese proceso. Entonces siente uno como una alegría profunda de poder compartir eso con otras personas. La novedad para muchos será esta, ustedes ya la empezaron a hacer, el Monseñor hablaba en la introducción de los procesos de iniciación cristiana, para muchos eso es nuevo, para ustedes no porque ya están caminando, pero sí el repensar los itinerarios para enfatizar en estos 2 aspectos que el directorio pide que enfaticemos. Especialmente aquello que toca el querisma y después la mistagogía. Pienso que en este segundo aspecto la diócesis tendrá que trabajar un poquito más, lógicamente, porque estamos en esa fase inicial de la iniciación cristiana y no teníamos esta visión de conjunto de inspiración catecumenal pensando en la mistagogía. Pero que, como digo, es una experiencia que ustedes están ya caminando, entonces no sé qué tanta novedad tenga en este aspecto. La novedad, le pongo el acento a la novedad, es en la insistencia de cómo el querisma tampoco es un primer momento que antecede la catequesis, porque tristemente nosotros sabemos que muchos de nuestros catequizandos, incluso niños, cuando llegan a prepararse a los sacramentos, no saben quién es Jesús, en verdad. O la idea que tienen es una idea superficial. Hay que volver al querisma. Entonces, por eso la catequesis es transversal. La catequesis puede provocar y suscitar la fe que está dormida. El repensar los procesos de iniciación cristiana sin olvidar siempre volver a la frescura de la fuente que es el querisma, donde el sujeto que actúa es Jesús mismo, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. La vida del testigo que ha experimentado la salvación se convierte, por tanto, en aquello que toca y mueve al interlocutor. Miren esta belleza que habla de comunicación. El mensaje, Cristo muerto y resucitado, se hace mensajero. Miren mis manos, mi costado, soy yo que he resucitado. El mensajero, yo he venido a proclamar la buena noticia del reino de Dios, se hace mensaje. Yo doy mi vida para que la tengan en abundancia. Es el continuo juego del proceso de descubrir, de no olvidar cuál es la esencia de nuestra fe cristiana. Este mensaje esencial para la salvación o el querisma constituye el alma de toda la evangelización en la iglesia. El director insiste que la catequesis no se limita a ser un mero momento de crecimiento armónico de la fe, sino que contribuye a generar la misma fe y permite descubrir su grandeza y credibilidad. El anuncio, por tanto, no puede considerarse simplemente como la primera etapa de la fe previa a la catequesis, sino más bien como la dimensión constitutiva de cada momento de catequesis. Después yo les mandaré a través del Instituto Catequístico todo el texto, porque lo pueden leer y profundizar, es el motivo de estudio después en sus escuelas. La segunda vía que el directorio nos propone es la vía de la misionariedad, donde dice que la dinámica de la conversión misionera implica que la comunidad se interroga sobre el tipo de catequesis que propone, sobre todo en los nuevos contextos sociales y culturales. Única es la misión de Jesús resucitado, que Jesús resucitado ha transmitido a la iglesia, pero es polifacética, es poliédrica en su ejercicio, centrada en las personas y espacios a quienes se dirige. La catequesis participa de esta transformación misionera, creando sobre todo espacios y propuestas concretas para el primer anuncio, pensando la iniciación cristiana en clave catecumenal. Ustedes ya van adelante. Una catequesis capaz de salir de la propia orilla para ir a otras orillas que esperan el anuncio de la buena noticia del amor de Dios en Cristo. Hay otras orillas que son
urgentes. El directorio las enuncia lindamente, después ustedes los pueden profundizar, pero entre otras dice que no solamente nos podemos contentar con los itinerarios de catequesis para los sacramentos o para la iniciación cristiana por edades, tenemos que salir a la otra orilla. Mire, toda esta problemática del mundo hoy hace que las cárceles estén llenas de jóvenes que muchas veces no han empezado ni a vivir la vida. Una catequesis en este contexto es urgente, dice el directorio. La catequesis en las cárceles, las catequesis para las personas con problemas de habilidades, no solamente los sordomudos, porque muchas veces nos centramos solamente en la catequesis de los niños, pero hay otras personas que tienen otras deshabilidades que son urgentes ayudarles a entenderlas desde la experiencia de fe. La catequesis con los migrantes. Nosotros ahora en Colombia, con todo el problema de la migración en América Latina, Venezuela y otros países, la catequesis es urgente. La catequesis del cuidado de la casa común, la ecología. ¿Quién de nosotros no ha hecho una catequesis sobre la creación? ¿Y qué tipo de catequesis estamos haciendo en este sentido? La catequesis en la virtualidad, la catequesis y la cultura, especialmente con referencia a la literatura, la música, la cinematografía, la pintura, la catequesis en contexto ecuménico. Ya entre nosotros está el Islam, están los hebreos, están, bueno, no solamente ecuménico en el sentido de las grandes religiones, sino un diálogo también con las sectas. No podemos ponerlas como menos, también tienen su fuerza. La catequesis ocasional para periferias existenciales, la soledad, la depresión, la deshumanización. Yo no sé si ustedes saben este dato, pero es tremenda la deshumanización en este momento. En un congreso a los que participé últimamente decían que en el mundo hay 45 millones de personas esclavas, pero no esclavas como muchas veces nosotros decimos, sí, de el internet o eso, no, esclavas de que las vendieron, que las amarran, que las enjaulan, para después venderlas como mercancía, para el comercio de órganos, para los abusos sexuales, etcétera, etcétera. ¿Cuántas de esas personas han pasado por las manos de nosotros? ¿Cuántas de esas personas qué van a hacer después de que salgan de esa situación? ¿Qué tipo de catequesis podemos ofrecer de frente a toda esta realidad? La tercera vía es la vía de la santidad y la belleza. Paso velozmente porque yo creo que ya me están diciendo que tiempo. No se puede hacer una experiencia de catequesis de este tipo si no vivimos una profunda espiritualidad. Que sea una espiritualidad sencilla, no complicada, extraordinaria. El Papa Francisco habla de los santos de la puerta de al lado, que viven una espiritualidad popular, la religiosidad popular, que vive en nuestros pueblos es un instrumento que tenemos que aprovechar para trabajar en nuestras catequesis. En estos tiempos de pandemia, visto por mis propios ojos aquí en Europa, en un contexto como este, la religiosidad popular fue la base, la piedra de donde se agarraron para poder echar para adelante en medio de las situaciones tan complicadas y difíciles que vivimos en los primeros tiempos de la pandemia. Una santidad que lleva a descubrir la belleza del Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia toma en cuenta que el anuncio del resucitado para alcanzar el corazón humano debe resplandecer de verdad, de bondad y de belleza. Este es un aspecto que pienso yo que en la diócesis se debe trabajar, que es la vía pulchritudinis, porque no es un concepto que manejemos tanto, además porque los conceptos de belleza no es que estén iguales para todos. La cuarta vía, la vía de la conectividad virtual. Es un tema para trabajarlo también en una jornada de estudio, no de 45 minutos, sino de todo un día. Pero lo más importante de esto, pienso que lo podemos hacer, es lo que más está enfatizando el directorio. Pienso que aquí está la gran novedad, toda la insistencia que hacen sobre el lenguaje que está modulando toda esta tecnología. Pero el Papa Francisco dice que tenemos que estar atentos a esto, porque dice que en la red ya no es la presencia lo que interesa, sino la conectividad. Porque si estamos presentes, pero no estamos conectados, estamos solos. La verdad de la red nos ayuda a comprender el significado de la cercanía y el ser prójimos.
No podemos dejar que la red nos robe la alegría de anunciar el Evangelio y la comunidad como tal. La catequesis al servicio de la vida y de la belleza del anuncio evangélico no puede ignorar todos los riesgos que la virtualidad trae, como también todas sus posibilidades. La catequesis está llamada a educar y acompañar a los discípulos misioneros a ser críticos y audaces ante las nuevas formas de comunicación en red, generando al mismo tiempo entre los fieles cálidas y auténticas relaciones, porque ellas son el mejor antídoto para la soledad y para la virtualidad misma. Después en el directorio yo creo que ustedes pueden ver esta cosa de manera más concreta. Yo no quiero agotar todos los argumentos porque si no después no me vuelven a invitar. Y sería bueno que me invitaran a ver solamente esta parte de la virtualidad en el directorio y cómo se puede utilizar para una renovada catequesis en este contexto. Yo agradezco al Señor por este regalo bellísimo que la Iglesia nos ha dado en el nuevo directorio. Espero que no sea un libro más de adorno en las bibliotecas, sino que sea realmente un documento que nos alimenta nuestro espíritu y nos impulsa a vivir con más fervor nuestro ministerio. Agradezco que hayan sido pacientes porque creo que me pasé del tiempo, pero bueno, cuando yo me entusiasmo, ustedes ya me conocen, difícilmente termino. Muchas gracias y de verdad como San Pablo podemos decir desde el fondo de nuestro corazón, para mí la vida es Cristo y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Gracias. El Evangelio en aquellos que quieren seguirlo, no obstante la cruz. Catequista, estás llamado a llevarlos a Cristo, estás llamado a educar en la fe, a convertirlos en los seguidores perennes de Cristo Jesús. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar el Señor la verdad, pues eres catequista.